En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Y vamos de inmediato a conversar con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Juan Diego, como todos los viernes, gusto de tenerte una vez más. ¿Cómo estás, Mirna? Aquí estamos. Ya pues, oye, a todo vapor, partamos con ENADE 2024. ¿Qué pasó al final? ¿Cómo viste este encuentro? Mira, finalmente, bueno, estábamos con Iván Weissman, obviamente, nuestro compañero de la newsletter El Semanal, compartiendo lo que fue esa jornada. Dura hasta desde las 9 de la mañana hasta más o menos mediodía, pasadas 2 de la tarde. Y la verdad que todo lo que ocurre en el ENADE ocurre en un pasillo, finalmente, ¿no? Fuera del lugar donde se producen, donde se realizan las presentaciones. Y la verdad, coincidimos con Iván en el hecho de que realmente esta fue una de las ENADES con mayor asistencia, más esperada desde, yo creo, el gobierno de Lagos. No olvidemos que hubo una famosa locución, discurso en el 2001 del gobierno de Lagos, cuando el presidente de la CPC, Aristía, dijo, déjenos trabajar tranquilo, le dijo a Lagos, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, y ahí en ese momento, como era el primer gobierno socialista, eh, había mucha preocupación, muchos rumores, entonces era como, ¿me entiendes? Aristía, que es una persona de bastante, muy conocido como ser muy de derecha, expresa, ¿me entiendes?, su preocupación y su molestia hacia, eh, hacia el presidente Lagos, ¿no? Todo eso generó mucho movimiento. No olvidemos que finalmente terminamos con Hernán Sommer, banquero, director o presidente de la Asociación de Bancos, diciendo que los empresarios aman a Lagos. Pero bueno, a lo que voy que el contexto era parecido a ese sentimiento. ¿Por qué? Porque ha habido durante el último tiempo una cantidad de cartas de cartas del director o cartas a la Junta de Accionistas. No olvidemos que este mes de abril se producen las juntas de accionistas de las grandes empresas, una cantidad de cartas, o sea, de cartas muy críticas del gobierno de Boric, donde se le ha tratado de señalar de que, bueno, que están paralizados, de que realmente hay una detención de las inversiones, pero muy críticas, cosa que, y esto es interesante, un importante senador vinculado al sector económico oficialista me decía, es indudable que aquí esto está todo coordinado. O sea, no es es demasiada coincidencia que el grupo Mate, el grupo Luxich, coincidan con este análisis, ¿no? Y en eso hay una frase, una de las frases más duras es una que realizó el presidente de Carosi, ¿no? Bofill, Gonzalo en Bofill, donde él claro. dice, claro, en donde él dice, Fede, que no se merece este país. Nosotros no nos merecemos este país. Entonces, en ese contexto es en donde llega ayer el presidente Boric a dar un discurso. Hay dos cosas, previo a ese discurso, hay dos presentaciones que a mí me parecieron bastante reguleques, podríamos decir, o que no tuvieron gran connotación, gran efecto, ¿no? La primera de Karen Tal, que es la presidenta de ICARE, y después el presidente Mewes, el presidente de la CPC. Karen Tal bueno, la persona que recibía al presidente fue bastante cordial, tuvo una presentación, ¿me entiendes? Muy civilizada, muy armónica, ¿me entiendes? Con el ambiente, tratando de generar entendimiento. En el gobierno me habían señalado que estaban preocupados porque las últimas entrevistas de Karen Tal habían sido bastante duras. Y Karen Natal es una persona que varias personas dentro del gobierno tienen cercanía con ella y muchos de ellos me dijeron que la consultaron y sentían de que de alguna manera era la presión que había del grupo empresarial, del sector empresarial, lo que la había obligado a tener esta actitud más dura. Llegamos así después, bueno, viene el discurso del presidente de la CPC, Mewes, y él es muy hostil. Él fue realmente, le leyó la cartilla, fue Es que él es punto hostil. por punto. Sí,
Sí, pero yo no sé si la palabra hostil o poco habilidoso en términos de Es que su las dos, presentación. no, las dos, Sí, pero es que él no es muy cuidadoso es un liderazgo muy político, muy político, muy muy duro, ideologizado, muy duro. muy Pero duro, eso sí. es el estilo que lo ha marcado desde que asumió, ¿no? Sí, pero sí, es que lo que pasa es que ahí hay un contraste, ¿no? Que hay, bueno, hay un tema que conversamos, pero hay un contraste entre lo que era el anterior presidente de la CPC, Sutil, que era, que empezó muy duro. No olvidemos Es que Sutil verdad, es el que asume la CPC después del estallido social, después del 18 de octubre del 2019, y empezó con cierta dureza, con cierto tono empresarial, pero terminó muy ayornado, muy dialogante, ¿no? A mí me tocó entrevistarlo antes y después al principio y al final de su periodo, y la verdad, yo vi un desarrollo, un tránsito de él hacia una persona mucho más dialogante. Pues no tiene eso, no es una persona que actúe, que forme parte del sector dialogante del empresariado. Pero bueno, pero dicho esto, yo creo que estas dos presentaciones fueron más de lo mismo, de alguna manera, del sector empresarial. Karen Natal con más cuidado, con más respeto, era la anfitriona más que mal, y el presidente de la CPC fue mucho más hostil, pero así llega el presidente Boric. La verdad, estuvo una sala completamente llena, gente parada. No es una sala pequeña, no olvidemos, está la ex Casa Piedra, que ahora se llama claro. Metropolitan. Ujú. Y, eh, y la verdad que no volaba una mosca. Y el presidente empieza hablando de que a él le gusta el fútbol. Y yo no tengo idea de fútbol, pero así que no voy a repetir las palabras para no equivocarme. Pero empieza con esa analogía con el fútbol, diciendo, bueno, que esto está bastante caliente el ambiente, que no va a ser fácil este partido, puede haber confrontación entre empresarios, y termina obviamente llamando a ser el gran partido de Chile, que es la selección chilena entre empresarios y oficialismo, ¿no? O gobierno. Buena ejecución, o indudablemente muy superior a las dos presentaciones anteriores. A mí me Así, tú lo sorprendió el notaste manejo, así. sí. Sí, ¿ah? Sí, no, De hecho, marca. perdona, Ujú, Juan Diego, ujú. lo destaca en una gran editorial, en un gran editorial hoy día, El Mercurio, que dice que hay que destacar la capacidad de oratoria que tiene, Sí. y de manejo y desplante que tiene el Sí, presidente mira, Boric. además, por ejemplo, nada, tiene hitos, tiene elementos muy interesantes. Bueno, obviamente Mewe hace una presentación con PowerPoint, ¿me Mm. entiendes? Muy fome en términos de eso, y Boris permanentemente eh, habla, ¿me entiendes?, de que él no va a dar números, no quiere caer nuevamente en los logros que tiene este gobierno en términos económicos. Y que ojo, ese es el punto que todos en el gobierno me señalaron con mucha insistencia, que era que estaban de alguna manera muy sentidos con el empresariado por no lograr, ¿me entiendes?, resaltar, Ah, reconocer los logros en términos de inflación, de gasto es que no, público, pues no hay de ningún crecimiento reconocimiento. económico. Claro, Claro. y en ese sentido, sí, en ese sentido, fíjate, el presidente, por ejemplo, esto es lo que les cuento, es muy notable porque él dice, mira, yo no voy a entrar en darle detalles del desarrollo económico o de las últimas cifras, ¿me entiendes? Como que hace guiños, ¿me entiendes? Que no se va a meter en la pelea chica, ¿no? Que ha estado el empresariado en el último tiempo. Él hace, bueno, indudablemente él varias veces se remite a Karen Tal y le agradece su presentación, y en cambio a Mewes nunca lo menciona en Ah, su no, discurso. ah. Mira, qué ¿No? ¿Me punto, entiendes? qué interesante ese punto. Sí, porque como que él no engancha con esa postura más eh, confrontacional, y en ese sentido hay algo como de que no va a entrar en la guerra, en la pelea chica, ¿me Claro. entiendes? Y no olvidemos que Boric a veces, después del episodio este ¿se acuerdan cuando se inauguró una planta Ah, la cuestión de del, sí, de desalinización, desalinizadora. de Exacto, desalinizadora del grupo Antofagasta Mineral, que es exacto, del grupo Luxich? exacto. Él se equivoca en los apellidos de la familia Luxich y él dice, necesito más Cray, menos Cray,
y más Narbona, no sé, pero más sí, Narbona, menos Craig, ya, no importa. Oye, claro, pero una cosa escúchame. así. Sí, Juan Diego, pero como se nos va acabando el tiempo, queremos seguir sacando los palillos, así que vamos con las municipales y la derecha. ¿Qué pasa ahí? Porque se había hablado de un acuerdo en 200 municipios de Chile Vamos para definir un candidato único. A ver, pero tú dices que la cosa no está tan fácil. ¿Qué pasa? Sí, no, bueno, míralo, el conversando con gente de derecha y obviamente con especialistas electorales en Más Política de esta semana, analizamos que la situación no está tan ganada para la Ya. derecha. Todo el mundo dice, bueno, dado la situación política, económica, las críticas que hay, los casos el caso convenio, o sea, ¿me entiendes? Hay como mucho, se trata de hacer como un mapa bastante desolador para el oficialismo, y la derecha no está tan bien. Incluso ayer hablando con un importante especialista electoral del DR de Renovación Nacional, me decía, mira, si me hubieras llamado el fin de semana, te habría dicho que la situación es caótica, porque la verdad, y que esto podría ser un fracaso total, dado lo que pasó en Santiago. Y lo que pasó en Santiago es eh, A ver si. bastante Ahí, ahora decidor, sí. porque tuvimos ahí a Iracy Hasle, que todos dicen que es un candidato débil, que hay una gestión que no ha sido bien evaluada, que hay una cantidad de casos que la complican, tenemos en la clínica que quiso ser la CEFAM en algún momento. Bueno, tenemos varias cosas y que es una idea generalizada de que sería una competencia factible de ganar a pesar de ella ser incumbente, ¿no? Pero la derecha hasta el fin de semana pasado no pudo definir quién era su candidato y tuvo una persona que no tiene partido, que no terminó bien después de su candidatura presidencial, las elecciones presidenciales pasadas, que es Sebastián Sichel, como el candidato más factible, ¿no? Entonces tú dices, si esta es la gran batalla, ¿no? Que es la Municipalidad de Santiago, en donde Ujú. realmente es el hito, por lo general, no nos olvidemos, acuérdense, siempre el que gana la Municipalidad de Santiago gana la presidencial. Pero Pasó espérame, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre? ¿Cuándo? No entiendo. ¿Quién ha ganado la porque cuando, presidencial? cuando pierde Carolina Toá, ¿Ya? cuando pierde ya, ahí gana Alessandri, ¿se acuerda? Y ahí gana Piñera. Previo a No, eso, gana Toá, pero no. ¿me entiendes? Ah, tú dices el sector político, no el. No, Claro. ya entendí. El Ya, sector ¿me entiendes? político El que sector gana político que Ya, gana la Municipal de ok, Santiago, por lo general, ha ganado la entiendo. presidencia de la República. Ah, ¿Ya? ahí está la Pasó cosa, en el ya. caso, ¿me entiendes?, de Carolina Ya. Toá, que ella, ¿me entiendes?, era oficialista y representaba, ¿me entiendes?, el oficialismo y perdió sorpresivamente frente a Felipe Alessandri, luego gana Piñera la presidencial. Entiendo. En ese Dame un contexto, segundo. entonces, Sí, Juan Diego, es que quiero entender lo siguiente respecto de Santiago. Despejado el tema, porque lo que pasa con Sichel es que Sichel es un personaje que complica, obviamente, a Chile Vamos, porque no es manejable, porque es un tipo que tiene vuelo propio, ¿no es cierto? Y hay oposición a él. O sea, de hecho, lo que decía ayer Gloria Hood, presidenta de Bópoli, acá en este programa, lo que decía es que Mario Desbordes logra resolver mucho mejor las desavenencias y las discrepancias al interior de Chile Vamos. Primera cosa. claro. Y segundo punto, que para cerrarte el tema de Santiago, está Aldo Duque, que Aldo Duque, se levanta por socialcristianos, resulta que dice, la casta está preocupada, el discurso de Milei. Y ella decía que ella veía con posibilidades de lograr acuerdo para bajarlo, pero resulta que pareciera ser que no está ni por cerca dispuesto a bajarse. Entonces, ¿qué Sí. puede pasar ahí con la dispersión de votos? Ese es el gran punto y en eso desarrollamos mañana en Más Política, justamente que la dispersión de votos en Ujú. la derecha es mucho más alta que en el oficialismo. El acuerdo municipal del oficialismo se conoció y fue oleado y sacramentado el día previo o el día de la inscripción de las primarias, ¿se acuerdan? En cambio, el de la derecha ha quedado siempre todavía, está muy poco consolidado. Y hay una frase que me dijeron que es bastante decidora, que me dijeron, mira, uno en el oficialismo nunca va a encontrar a alguien más de izquierda que el Partido Comunista. No hay por ese lado, como ocurrió previamente con lo que fue el Frente Amplio y la Concertación, no hay hoy día en el conglomerado del oficialismo, no hay
posibilidades de que salga alguien más izquierdista por la izquierda, ¿me entiendes? Independiente. ¿Qué pasa con la derecha? Que la derecha se ha llenado de díscolos, se ha llenado Buen de gente que punto. se descuelga. Empecemos, por ejemplo, pensemos en Johannes Rojo Edwards, Kaiser. O Johannes, Johannes bueno, Rojo Kaiser, Edward, Johannes Kaiser, Kaiser. Gonzalo de la Tenemos este Carrera. grupo, Gonzalo, tenemos el grupo de los sociales cristianos, que ha tenido una ejecución bastante lamentable en la Cámara de Diputados, porque ha apoyado todas las acusaciones constitucionales, se Es involucró en que, la censura claro, y es que no terminan tienen ninguna perdiendo. experiencia, no tienen ninguna Entonces, experiencia política, no, claro, no, y claro. son, ¿me entiendes? Y ese es el punto que llama la atención Mm, o preocupa a la oposición, a la derecha, que es claro. que, y al punto que me decían, mira, si en una presidencial se presenta Matei junto a tres díscolos, que puede ser, por ejemplo, Kaiser, PDG de nuevo, que no olvidemos que no le fue nada de mal a PDG en las elecciones presidenciales pasadas, Ujú. y Rojo Edwards, con esos tres podrían quitarle votos a Matei y terminar, ¿me entiendes?, con una elección en donde tal vez pase Kast no, Kast pase a segunda vuelta. A lo que voy, que no está consolidada, no está bien construida esa alianza que tiene la derecha, que es la que le permitiría llegar en las municipales y en las presidenciales con más Ya, tranquilidad. No hay entonces, tranquilidad en espérame, la derecha, entonces, en ese sentido. ya, espérame, entonces, si está la batalla por Santiago, ¿no es cierto?, con un Mario Desbordes, ¿no está claro que pueda destronar a Iracy Hasler de acuerdo a las encuestas que circulan? Porque, claro, el propio Ojo que las Sichel, encuestas, dime, mm, no, dime, que Sichel que decía no, que era que el lo más que competitivo. sí, a mí tuve, la gente que apoyaba a Sichel, ¿Mm? el argumento que tenían era que cuando fue candidato presidencial, en Santiago le fue muy bien. Ya, Entonces, que eso es lo que le daba a él mayoría. Ahora, nosotros contamos en Más Política, de hace 3 semanas, contamos el episodio bastante gracioso, de que un grupo ¿cómo se llama?, de exalcaldes de Santiago, con la excepción de Carolina Toa, hicieron un fondo para hacer una gran encuesta. La encuesta la hizo Black and White y ganó, y todos se reían porque Black and White está vinculado muy a Sichel, estrechamente a Sichel, claro, y la exacto, encuesta la ganó Sichel. Entonces todos se reían diciendo, bueno, le claro, encargamos la encuesta. no Entonces a puede, lo que claro, voy, que fue una encuesta encargada por Sichel, la que le permitió a él aparecer como uno, sin haber aparecido nunca, aparecer como uno de absolutamente. los. Entonces, respecto a la pregunta que tú me hacías, de la posibilidad de que Desbordes no gane, bueno, la verdad que en eso tú entrevistaste a Gloria Hood, y yo creo que es importante lo que te dice ella en torno a la preocupación de que no se pueda bajar a este señor del sombrero, como le llaman, ¿no? Claro. Claro, en el caso de que él vaya, va a dificultar a Desbordes. Ahora, Desbordes dicen, y ahí analizando, Fede, me decían que hay un elemento con él, bueno, que es carabinero, ex carabinero, que es bastante importante, Sí, representa como un nacionalismo de derecha, mm. que puede ser bastante apelativo o mucho más llamativo en términos de la derecha que lo que Sobre es todo por el tema de Sichel, la que nadie, seguridad. claro, entonces en ese sentido Claro, tiene cierta posibilidad. así es. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué otro tema traes en tu Bueno, canasto mira, ayer de... justamente, sí, no, bueno, abordamos en el Más Política de la próxima semana, abordamos de la ausencia de nexos que tiene el gobierno con el sector empresarial. ¿Ya? Ujú. Mis debates con gente del oficialismo, como que conversábamos su molestia, como decía yo, hay un cierto malestar, una cierta, eh, no sé si resentimiento es la palabra, pero con los empresarios porque no les reconocen, ¿no?, los logros. Yo les decía, bueno, pero ¿con quiénes ustedes quiénes son los que se relacionan? Los gobiernos de Lagos, por ejemplo, que como comentábamos, era bastante emblemático en esta relación dificultosa o compleja con el empresariado, tenía muchos articuladores con el sector empresarial: Marco Colodro, Fernando Bustamante, eh, eh, bueno, varios otros, ¿no? Pero habían, yo preguntaba ahora, y llegué, fíjate, y en eso lo cuento en Más Política de esta semana. Llegué a un personaje que yo nunca lo había pensado. Además, obviamente hay que aclarar, ¿no? El ministro de Hacienda ha sido siempre el que ha concentrado las relaciones con el empresariado, pero que ahora se incorporaría Carolina Toá. Hubo una reunión
que lo que me contaron los senadores es como una reunión del presidente del Senado, el nuevo presidente del Senado recién elegido, García Ruminot, con la ministra, que empezó, la razón principal era agilizar la agenda de seguridad. Sabemos que hay una cantidad de proyectos que están discutiéndose y que se pretende lo antes posible tenerlos todos tramitados. Pero el otro tema relevante fue justamente la agenda económica. A lo que voy es que, de alguna manera, Carolina Toá entra como política a negociar también la agenda económica, y en ese sentido se ha dado señales de que la conversación con Carolina Toá es una conversación pertinente y adecuada para el gobierno con el sector empresarial. Entonces, en ese sentido es interesante ver cómo se abren puertas, ¿no?, para establecer puentes, ¿ah?, con el mundo empresarial, que yo al menos lo veo muy pocos, ¿no? Se ven como pocos nexos. Como te digo, hay gobiernos que indudablemente han tenido mucha más conexión con el sector empresarial. Y, este, indudablemente, dado, y ahí es muy interesante, Fede, que lo cuento en Más Política, es interesante que un ministro me dice, mira, aquí el problema es que la nueva generación política no tiene un ¿Cómo digo yo? Sí, porque la nueva generación política, obviamente representada en su máxima expresión por el presidente Gabriel Boric, que tiene menos de 40 años, no tiene un símil en el sector privado. No hay esa generación. Y los que Claro. están en la otra vereda, o los que están al otro lado de la mesa, son personas, no hay cambio generacional, son las mismas personas que estaban hace 10 años, hace 20 años. Y en ese sentido puede haber una diferencia, una dificultad de relación. Y eso me llamó la atención, y creo que la entrada de Carolina Sí, Toá en es- esa nueva ecuación es interesante. déjame comentarte un punto respecto de aquello. Mira, ayer conversábamos con Paul Fontaine, un economista de derecha, evidentemente, y él advertía lo que muchos vemos. O sea, él confirmaba, quiero decir, lo que muchos vemos, y es que efectivamente en Chile los gremios empresariales son muchísimo más politizados y muy ideologizados en relación a lo que pueden ser incluso los mismos empresarios. Eso te lo pongo como primer punto, ¿no? Ahí se da una situación que es muy particular, que no se Mm, da necesariamente en otros países y menos países desarrollados, ¿no? Donde haya tal homogeneidad, pero sobre todo, en el caso puntual de Chile, que los gremios sean todavía más políticos, todavía más de derecha, ¿no es cierto?, etcétera. Eso por un punto. Y lo otro, que lo que decía Roberto Méndez, que entrevistamos hace poquito, exdirector de Adimar y expresidente de ICARE, por lo demás, que decía que, ojo con una generación de empresarios que no está en la ENADE, pues, y que son las generaciones jóvenes de las startups, de los mm, Mercado Libre, de lo que fue el Corner Shop y otros, el Not mm. Company, ¿cachai? O sea, estamos hablando de una generación joven que ha tenido excelentes resultados y que está claramente en otro lugar de Exacto. esta discusión, ¿no es cierto? Es que lo encuentro súper Sí, interesante. absolutamente. No, yo coincido contigo, ¿ah? Ayer Fede estuvo, sorpresivamente, estaba un representante de Mercado Libre, a quien yo no Así, conocía, ¿eh? pero indudablemente era una persona, como tú dices, Notco. Tenemos a Pablo Zamora, y que Pablo Claro, pues. Zamora es uno de los fundadores de Notco, y es una Exacto. persona que cercana a Boric, una persona que está en el Banco Estado, es presidente de la Fundación Chile. Hay sectores Claro. que indudablemente no están representados, y la verdad que mientras te escuchaba, pensaba, ¿no?, en realmente, lo anquilosada, ¿no?, y lo anticuada que son estas estructuras. A mí me tocó, bueno, vivir en Inglaterra, vivir en otros países, y me acuerdo que no existe, y es muy gracioso, no existe, tú no podrías reunir a todos los empresarios británicos, no podrías reunir a todos los empresarios norteamericanos. A lo que voy, que hay sectores, hay grupos, ¿me entiendes? Yo me acuerdo, hay gente, no sé, por ejemplo, la heredera de Tupac, que este envase que hay, de la leche, ¿no? Estos que son estos envases de larga vida. Ella es absolutamente de izquierda, financia todos los proyectos medioambientales, de género. Hay muchas voces dentro del empresariado internacional. Y en ese sentido, tienes razón en lo que dices, porque en esto, en Chile, lo que hay es un sector homogéneo que controla la representación empresarial, ¿ah? Eh, y la verdad que eso habla de un país muy pequeño. Agregarte un punto. Cuando llegó por primera vez Chris Bannister, bueno, ahora ya ha salido
digamos, CEO de WOM, precisamente el tío WOM, que se le llamaba, ¿no es cierto? Él decía, una de las cosas que más él destacaba era precisamente esto, la falta de heterogeneidad de la clase empresarial chilena. Entonces él decía, era como que van al mismo colegio, van a los mismos balnearios, viven en los mismos barrios, ¿me entendí? O sea, toda esta endogamia que existe y que es tan mala, porque te impide mirar el mundo más allá de tu frontera, ¿no? Sí, eso es un tema súper importante. Pero mira, para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, solamente dame una frase de lo que pasó con la ministra de Seguridad Argentina, de Bullrich. Argentina, ¿no es cierto? Patricia Bullrich. Bullrich, que de nuevo insiste, bueno, eso y el tema Pablaza, cortito, cortito, porque ahora sí Mm. que tenemos que Sí, no, cerrar. mira, a mí eso fue muy interesante porque yo estaba reunido con a quien considero el representante de la UDI en la Cámara de Diputados, que es Guillermo Ramírez, ¿ah? Un duro de la UDI, junto a Pancho Undurraga, Francisco Undurraga, ahí se supo que llegó Belolio y a contar justamente de que la ministra de Seguridad Argentina había anunciado, le había dicho a la directiva de la UDI que a Pablaza iba a hacer todo para extraditar a Pablaza. Ahí contó Guillermo es una cosa que a mí me sorprendió, que fue que cuando viajaron a Argentina, la primera visita oficial que hace el presidente Boric lo llama a él a una reunión dentro del avión privado, a la oficina privada que tiene el presidente, para Claro. decirle que él va a pedir la extradición de Pablaza. Es decir, el presidente en ese sentido desde la posición de que hay que apoyar esto. Recordemos que el gobierno de los Fernández y de Kirchner, o sea, de Fernández y de los Kirchner, nunca hizo ninguna gestión para esto. Ahora queda mucho por hacer. Obviamente hay que primero detener supuestamente a Pablaza para poder extraditar. Exactamente. Bueno, después hablaremos de si es que el Hezbollah no Hezbollah en Chile, bla, bla, bla. Sí, Pero ya, por lo menos se limaron esas asperezas. Juan Diego, listo. gracias. Súper Muchas interesante. gracias. Lo pasé Nos muy vemos bien mañana en escuchándote. Más Política. De todas maneras, que te ves muy bien. Ya, pues Gracias. nosotros nos vamos despidiendo, saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad, y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Los invito entonces a sumarse al newsletter, el semanal, todo lo que tienes que saber en finanzas, economía, etcétera, al newsletter de Juan Diego Montalva, Más Política, y al newsletter de ciencia, que yo encuentro que está súper, súper interesante, que lo conduce, digamos, el físico Andrés Gomberov. Así es que todo esto, newsletter, elmostrador.cl. Me despido, los dejo con Iván Weissman. Hoy día no está la Fran Castillo, juntos y revueltos. Iván también estuvo en ENADE, así que todo el detalle de lo que pasó ayer, y nos reencontramos el lunes a las 8 en punto. Que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.